Buenas tardes, nosotros vamos a presentarles lo que es la corrosión de aspas en los barcos. El equipo está conformado por Lázaro Vidal, Carolina Arlet, López Rivas Julio César y Pineda Morales Jesús. El proyecto es para la Ingeniería de Materiales 2, impartida por el docente José Alberto Isidoro Olvera Rodríguez. La introducción es que, bueno, cuando existe una interacción que es determinada por una serie de factores, que entre los más importantes es como la pasividad del metal, la adherencia del producto de corrosión y pues el estado metalúrgico del metal van a ser importantes en el caso de la difusión de oxígeno presente en el mar, la presencia de iones agresivos y la intensidad de la cavitación. Y bueno, esto va a ir llevando a la corrosión, entre otros factores, de nuestros metales. En el caso de los materiales metálicos se van a formar productos pues sobre la superficie del material que va a generar este proceso de corrosión. Y bueno, generalmente lo que ocasiona es que se va a crear una capa más densa que el material base y se va a ir desprendiendo esta capa, entonces va a ir entrando y avanzando la corrosión. Por lo cual es importante nuestro trabajo porque la corrosión va a generar un deterioro en el material y al ser un impulsor, las aspas, que es donde nos basamos, el movimiento de los barcos, pues es importante tener una buena calidad para evitar un deterioro rápido y aparte pues van a suprimir tanto consecuencias económicas y pues la seguridad del barco va a ser mejor. Se va a utilizar la ruta marítima que va a ser en el Océano Atlántico. El Océano Atlántico tiene una superficie muy grande que básicamente se divide en dos, océano en el norte y en el sur. Entonces también va a haber una variación de temperaturas. Por lo tanto, se sugiere que la navegación no sea a lo largo del océano, sino tratando de ir de forma lineal, de esta forma, para evitar los cambios de temperatura, ya que estos pueden pues, acelerar el proceso de corrosión, más en el caso de donde hay temperaturas más altas, que es en el área del Ecuador. Y bueno, la salinidad va a estar en un rango de 33 a 37 gramos por litro, que bueno, no es ni el mar menos salino ni el más salino, sino que está en un promedio. Y bueno, esta es su profundidad promedio, entre otras cosas. Como antecedentes, se utiliza principalmente como un material de fabricación en las hélices de barcos marítimos, los bronces multicomponentes de cobre, manganeso y aluminio, donde, esta composición química y su estructura van a asegurar como buenas propiedades en el caso de fundición, también en el crecimiento de grano, que bueno, es una propiedad importante. También va a haber una buena resistencia a la erosión y generalmente es medida por la presencia de aluminio, que bueno, también si hay un exceso de aluminio, pues bien, puede generar una suscepción a corrosión selectiva, entonces pues va a haber una disminución significativa del contenido de aluminio cuando hay como un paso de iones de aluminio y pues eso también va a generar una destrucción acelerada del material, entonces también se tiene que ir nivelando esto. Los daños principales en el caso de las hélices es el daño superficial menor, que se da generalmente por erosión por cavitación y pues es reparable mediante la soldadura. Los daños de superficie extensa, que se provocan por una sinergia entre la corrosión y la cavitación y pues la separación de esos daños, que también es por soldadura, es difícil, pero es como la forma en la que se podría mitigar este daño superficial externo y también tenemos el daño en volumen, que es cuando se pierde una parte de la pala o toda la pala de la hélice de los barcos. Aquí dentro de los tipos de hélices que podemos encontrar, pues se pueden clasificar por diferentes como maneras. Puede ser de acuerdo al número de palas, de acuerdo al material del que está hecho y de acuerdo al sistema de propulsión que esté manejando. En el caso del número de palas, se encuentran desde las monopalas, bipalas, tripalas o bien más de tres, que pues ya son para barcos o mucho más pesados o que requieren mayor empuje para mayor velocidad y demás. Por materiales, se encuentran principalmente los que son de aluminio, de bronce, acero inoxidable, acero al carbono, carbono simplemente y de materiales compuestos, que esas de materiales compuestos son como de los más como novedosos en la actualidad y pues son de los que se han estado probando últimamente. Y de acuerdo a su sistema de propulsión, hay de paso fijo,
de paso variable, de paso controlable, las de toberas, como se ve en la imagen, los azimutales y los weather jet, que pues básicamente son como, eso, bueno, eso se pueden ver, por ejemplo, en mochilitas, en zonas turísticas donde hay como estanques o demás, que pues los ocupan pues, para diversión simplemente. ¿Puedes dar la siguiente? De manera general, los problemas que se desean evitar, pues cuando se tiene algún vehículo marítimo, son la ventilación, que básicamente es un proceso o es un fenómeno que ocurre cuando el aire de la superficie o bien gases de escape son arrastrados por lo que son las hélices del barco. Esto genera lo que es la cavitación, que pues es otro de los problemas que igual se desea evitar, que básicamente son como implosiones de burbujas o de micro burbujas, que pues van dañando lo que es la superficie de lo que son las aspas en este caso, o del material que se esté manejando. Básicamente pues las implosiones liberan energía bastante, o mucha energía, y pues empiezan a dañar lo que son las superficies y pues ya comienzan a trabajar de manera incorrecta lo que son las hélices y lo que son las corrosiones, que pues aquí tenemos bastantes corrosiones, que básicamente pues la primera es la general, es la de la cavitación y erosión y frotamiento, que pues básicamente son inherentes en lo que es el proceso, bueno, el sistema de funcionamiento de lo que es una hélice o una aspa de un barco. Tenemos otros diferentes como son las galvánicas o bimetálicas por aireación diferencial, selectivas por picaduras, intergranulares bajo tensiones que por fatiga y por fragilización por hidrógeno y pues, finalmente por microbiología, que pues básicamente se pueden presentar de manera muy natural en lo que son los mares, como la ruta que se mencionaba, ya que pues por ejemplo la parte de la microbiológica podemos tener lo que son la presencia de algas, de hongos y de algunos otros, por ejemplo incluso vida marina que pueda estar ahí en contacto con lo que son las aspas de los barcos. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora bien, pasando a la parte de las superficies antiincrustantes de inspiración biológica, pues bueno, lo que pasa es que las superficies sumergidas en el agua de mar pues se ven fácilmente sometidas a variedades de organismos marinos, entre ellas bacterias, hongos, protozoos, algas y algunos invertebrados. Entonces esto provoca lo que se conoce como la llamada bioincrustación marina. Entonces la aparición de la bioincrustación marina es un factor de gasto importante para las industrias navales y pues tiene varios impactos de peso, como lo son el aumento de la rugosidad de la superficie del casco y asimismo pues hay un mayor consumo de petróleo y una aceleración en el deterioro del revestimiento. Bueno, por otro lado, pues se han explorado numerosos diseños y desarrollos de tecnologías antiincrustantes, pues respetuosas con el ambiente. Entre ellas están las soluciones biomiméticas que pueden ser pues de las más prometedoras, debido a que muchas superficies naturales del mar presentan propiedades de antiincrustación perfectas y pues además estas soluciones naturales son absolutamente respetuosas con el medio ambiente y con los ecosistemas marinos. Entonces, las superficies con superhumectación son capaces de proporcionar una serie de propiedades prácticas en el caso de poder alterar la resistencia hidrodinámica, la antirreflexión y la autolimpieza. Es por eso que aquí en la figura 1 podemos ver pues varios de ellos, entre ellas está la ballena, también tenemos el tiburón, las estrellas de mar y lo que son los mejillones. Y bueno, en la figura 2 pues tenemos el tiburón. ¿Y por qué el tiburón? Pues la piel de los tiburones tiene numerosos riblets o dentrículos de tamaño micrométrico que contribuyen a su eficiente movimiento natatorio. Entonces estos dentrículos están orientados a lo largo del eje longitudinal del cuerpo del tiburón y pueden reducir eficazmente la resistencia del flujo del agua sobre la superficie de la piel. Entonces, las películas de polidimetilsiloxano, que son lo que se usó para emular la superficie del tiburón, pues muestran mayores ángulos de contacto con el agua que las estructuras no ranuradas. Entonces, por eso las películas de polidimetilsiloxano proporcionan una superhidrofobicidad, así como una autolimpieza. Entonces, asimismo, estas atrapan el aire y su interacción con el fluido circundante es una interfaz gas-líquido en lugar de una interfaz sólido-líquido.
Por lo tanto, pues el líquido puede fluir libremente sobre la superficie y esto provoca un deslizamiento efectivo y pues reduce lo que es la resistencia al flujo. Entonces, además de esto, tiene un efecto en la reducción de la resistencia aerodinámica, que es de hasta de un máximo de un 21.7%, que es muchísimo mayor que el de la piel del tiburón, que donde es máximo de 5.4%. Entonces, ahora lo que estamos viendo a continuación es básicamente lo que fue la síntesis. En la figura 3 podemos ver lo que es la superficie de la piel de tiburón de forma natural, mientras que en la figura 4 la podemos ver de forma sintetizada en el laboratorio. La única diferencia es de que de forma natural muestran algunos defectos o protuberancias de tipo, o bueno, en la escala nanométrica, mientras que de forma sintética no aparecen estas protuberancias. Y pues lo que pasa es que, como mencionábamos, la piel de los tiburones se ha estudiado pues muchísimo tiempo. La razón de esto pues es debido a sus propiedades en la reducción de la resistencia y pues también sus propiedades antiincrustantes, ¿no? Y pues bueno, como se mencionó, pues la piel de los tiburones está cubierta por diminutas escamas individuales en forma de diente y pues estas se llaman dentículos dérmicos, que están estriados como surcos longitudinales alineados en la dirección del flujo del agua. Entonces, estos dentículos dérmicos de la superficie de la piel del tiburón forman un conjunto entrelazado de forma estratégica que impide lo que es la acumulación de las biopelículas de organismos marinos y pues con ello la propagación o que se propicie el medio ideal para lo que es la formación de la corrosión. Y pues bueno, aquí también favorece lo que es la hidrofobicidad del polidimetilsiloxano debido a que es un material con baja energía superficial y pues así también a continuación les mostraré una imagen de sus propiedades antiadherentes. La adhesión de aquí podemos ver lo que son la adhesión de las células de algas a las superficies de la piel de tiburón biomimética después de ciertos tiempos. Entonces, en este caso podemos ver que solo hay una pequeña cantidad de algas adheridas en el área local de la ranura de la superficie en el fondo. Y después, por el contrario, pues después de un remojo en el agua durante 70 días, pues se comprobó que la superficie estaba cubierta por bastantes algas, debido a que la resistencia de la remolienda se redujo en un remojo tan prolongado y pues la propiedad antiincrustante pues se vio ligeramente alterada. Pero para esto, aunque la superficie del material de la membrana de polidimetilsiloxano inspirada biomiméticamente en la piel de tiburón estaba cubierta de algas, el grosor de la adhesión y la cantidad de algas adheridas pues eran leves. Y tras el lavado con agua, la superficie del material de la membrana pues era lisa y las algas se desprendían de la superficie con bastante facilidad y la marca dejada por las algas pues era casi invisible. Bueno, en el caso de el producto que es Sharklet, basándonos en las investigaciones, el material que se emplea, como mencionó Pineda, es un elastómero de polidimetilsiloxano que es catalizado por platino. Y esto es porque se caracteriza por ser un material que es reproducible y también es transparente, entonces pues el color metálico de las palas de las hélices no va a cambiar. Y bueno, este material tiene imperfecciones de sílice, entonces se tiene que purificar inicialmente y para su preparación pues se mezclan 10 partes en peso de la resina con una del agente purificador y después, posterior a esto, se pone a una temperatura aproximada de 228 grados Celsius por 24 horas. Y luego, para generar la morfología de la piel del tiburón, es decir, poner como las crestas y todo esto, bueno, todo esto está basado en el trabajo de Karman. Y bueno, ellos se basan para generar este producto en la humectabilidad.
que es básicamente, bueno, va a estar relacionada con la rugosidad de la superficie del material, que va a estar en función del ángulo de contacto trifásico. Entonces, lo que van a ir haciendo es tomar precisamente, van a ir midiendo esos ángulos para ver cuáles son las mejores dimensiones para este producto. Esta topografía se va haciendo, bueno, se va a hacer con fotolitografía, que posterior a eso se tiene que realizar, bueno, básicamente es como transferir un patrón desde una fotomáscara a una superficie. Y bueno, posterior a estos se van a enjuagar con acetona y etanol y se va a utilizar hexametil-disiloxano con la función de metilar las superficies, y de esa forma van a evitar la adhesión en la zona que va a estar expuesta pues al mar. Básicamente lo que se hace es que va a haber una reducción en el caso de las crestas. En esta imagen se aprecian las diferentes topografías en el caso de lo que son las crestas, las diferentes morfologías que existen en la piel del tiburón. Y bueno, estas son micrografías de Zen que fueron evaluadas en cuanto a la humectabilidad y adherencia. ¿Esto por qué se hace? Bueno, básicamente el ángulo que mencionaba que son de estos, el ángulo trifásico, es que es el ángulo de la tangente del perfil de una gota en un punto triple, y esto nos va a proporcionar una medida inversa de la humectabilidad. Entonces, cuando haya un mayor módulo de Young, va a haber una mayor humectabilidad, lo cual no nos beneficia a nosotros. Tiene que haber un menor módulo de Young para que haya una menor humectabilidad, y de esta forma haya una menor interacción con el agua y aumente la velocidad de deslizamiento de las aspas. Y bueno, también en este caso se analiza mediante mediante la medición de los ángulos, que la reducción del tamaño que se hace en cuanto a las crestas, que es la imagen va a generar que haya una mejor hidrofobicidad, y va a haber considerablemente una bioadhesión de organismos mucho menor. Entonces va a haber una mayor resistencia a la corrosión. Y ya para lo del proceso de manufactura, para llegar al objetivo que decíamos, optamos por lo que fue un recubrimiento de las aspas, ya que el pensar en cambiar todo el material pues incrementaba demasiado los costos, ya que pues incluso así los presupuestos de producción depende, bueno, como varían demasiado por los tamaños y por el número de palas y las formas, se tiene como un presupuesto promedio de 1 a 1.5 millones de euros por hélice. Entonces, agregar más costos a esto como que no se nos hacía viable. Entonces, por ello optamos por lo que fue nada más el recubrimiento, y pues básicamente se podría seguir lo mismo, un patrón similar, que básicamente se comienza con lo que es la fundición del material base para posteriormente vertirlo en lo que es en un molde que pues va a tener la forma de la final de la hélice, y posteriormente, o bueno, después de ello, se hacen pruebas para validar que pues se tenga una forma deseada con sensores de posición que pues básicamente son analizados en una computadora, y pues esta determina si efectivamente es lo que deseamos o no. Bueno, una vez que pasa esa evaluación, se lleva lo que son un primer cepillado, que es para dejar como eh, pocas imperfecciones en lo que es la superficie, para después llevarlo a un cepillado más fino, que pues básicamente es el que le deja el brillo y pues una superficie bastante finita. Se le hace lo que es la prueba del Blue Fit, que básicamente es hacer como pasar un eje a través de lo que es el orificio de las hélices, para evaluar si cumple o no con un porcentaje que debe de ser arriba del 80% de que se tiña de color azul en el interior de lo que es el cilindro o las uniones donde están lo que son las palas. Esto se hace porque como ahí es donde va a ir el eje de lo que es el barco, o sea, pues el que le va a dar el impulso al motor,
es importante que esté arriba del 80% porque si no, pues va a estar como digamos que floja y pues no va a tener un aprovechamiento deseable. Y bueno, para llegar a lo que es la aspa final, tenemos pensado, o la propuesta es que se haga por deposición química de vapor y pues de esa manera se deposite lo que es la película, el Sharklet, sobre la superficie de lo que son las aspas, para pues ya tener finalmente pues la propuesta que deseamos. Y pues de igual manera que tengamos menores periodos de mantenimiento, ya que pues periodos de mantenimiento normales son menores a 6 meses y cuestan incluso de $100 a $700. Bueno, y esos son de las aspas más pequeñas. Entonces ya los costos aumentarían de acuerdo igual a lo que son los tamaños y pues también las formas, que pues incrementarían exponencialmente. Ahora, en cuanto a la conclusión, eh, pues podemos decir que la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, mientras que pues se vuelven cada vez más complejas y sofisticadas. Entonces, así también se vuelven las problemáticas que ello conlleva. Y en ocasiones, pues las soluciones están en nuestro mismo entorno. Y como ejemplo de ello, pues la naturaleza es fuente de muchas de esas respuestas, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues se ha buscado emular la ciencia detrás de la naturaleza para conseguir pues sistemas altamente eficaces, competentes y de riesgos reducidos. Entonces, la propuesta desarrollada tiene sus orígenes en la biomimética, dado que basándonos en la fisiología y funcionamiento de los sistemas de organismos marinos, en este caso el tiburón, se busca reducir al mínimo los daños y desgastes generados para la corrosión y erosión ocasionados por la operatividad y condiciones marítimas, lo que conlleva a menores costos por mantenimiento y pues así también las reparaciones que resultan en pérdidas económicas y de otro tipo también para lo que son las empresas y las industrias del sector marítimo. Entonces, además de tener como objetivo el evitar el deterioro de las unidades de transporte marítimo, por medio del recubrimiento de piel de tiburón biomimética, como consecuencia de este primer objetivo que se comenta, pues también se logra una superficie de tipo antiincrustante, lo que impide la formación de las biopelículas de bacterias o organismos que afectan la estabilidad de la estructura. Y pues por otro lado también le da otras ventajas como lo son la mejora en la velocidad de deslizamiento y el contacto entre las unidades y pues el mar. Y bueno, finalmente, como se mencionó hace un momento, pues se propone un recubrimiento debido a que en términos económicos resulta más rentable el hecho de recubrir la superficie en comparación con una sustitución y reemplazo por completo de lo que es la estructura metálica. Y pues esto resulta, en caso de sustituir toda la estructura, resultaría en nuevos e innumerables gastos en procesos de manufactura, de caracterización, de investigación, entre otras cosas. Y pues bueno, esto es todo de nuestra parte. A continuación les mostraremos las referencias. Y gracias por su atención.